Para esto necesitaremos un cable, un pelacables y una roseta. Pues ahora tenemos ya el cable con el RJ conectado. Nos hemos saltado esos pasos porque en otro vídeo explicamos cómo hacer el RJ. Así que vamos a por la roseta. Ahora vamos a proceder a pelar el cable. Aquí tiene ya esto pelado, pero voy a usar una crispadora para pelarlo. Vamos a empezar de cero, cortando la parte esta que ya estaba utilizada. Y vamos a proceder a pelar con el pelador de cable. Vale. Y pues metemos el cable en el orificio, le damos unas vueltas y desembuchamos. Vamos a destrenzar los cables. Este recubrimiento que nos sobra aquí lo vamos a cortar con la grimpadora. Para conectar los cables en la roseta tenemos que fijarnos en las dos formas, la forma A o la forma B. Los dos lados igual. Y tendremos que conectar según los colores que elijamos. Voy a fijar en la forma A, que es la de arriba, y vamos a ir colocando cada uno en su sitio. Ahora vamos a colocar los cables en la roseta según su color y los vamos a meter con la espantadora. Bueno, pues ya tenemos los cables puestos en la roseta según su combinación. Cogemos el patch panel. Ahora colocaremos los cables según nos aparezca en la combinación del patch panel. Tenemos el cable y ahora tenemos que hacer un corte aquí con la mierda esta. Le damos un corte de uno de estos, tal, y lo vamos a colocar en esto siguiendo los números necesarios. Ya. Pues aquí tenemos los cables así destrenzados y ahora tenemos que colocarlos según el color. Pues ya tenemos colocado cada color en su sitio y ahora hay que punchar cada uno. Y así quedarían los cables impactados. Cuando hemos hecho la roseta y hemos conectado ya el patch panel, tenemos que pasar a comprobar y dos cables para interconectarlo todo. Vale, pues ya tenemos el cable conectado al patch panel y tenemos nuestra roseta, y ahora para comprobarlo todo vamos a utilizar los dos cables y lo conectamos al teléfono. Otro cable a la roseta y de la roseta a la... y funciona entonces. Y ya estaría todo.